Muy buenas tardes, bienvenidos a Cápsulas de Pharma. Es normal que una línea de producción de empaque en la industria farmacéutica cueste alrededor de 1 millón de euros o más. Con este costo, pensaríamos que la línea corre a rápida velocidad y de manera uniforme. Sin embargo, a veces, equipos periféricos a la línea hacen que ésta no entregue toda la velocidad programada. Además, en la actualidad, la industria farmacéutica mexicana, la veterinaria y de dispositivos médicos, además de productos galénicos, tiene exportaciones por más de 19,000 millones de pesos. Las exportaciones tienen como su mercado principal Sudamérica, Centroamérica, Europa, Estados Unidos, haciendo que en estas líneas de producción convivan distintos requerimientos para los productos. El día de hoy nos visita el ingeniero Ricardo Rodríguez, director de ventas de la compañía Domino Printing México, para hablar de estos temas y otros. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué me cuentas? Gracias, Mario. Buenas tardes. Saludos por allá. ¿Qué me cuentas de todo esto? Tenemos una línea de empaque farmacéutico cuyos costos son altísimos y de repente tenemos equipos periféricos que pueden frenar la velocidad de la línea de producción. ¿Te has encontrado esto en el mercado? Sí, eso es correcto y es común. Son líneas muy costosas, de alta eficiencia y de grandes inversiones, como tú lo dijiste. Y un equipo periférico, como puede ser una selladora de cajas, un equipo codificador, que es nuestro caso, en caso de un mal funcionamiento, pues detiene toda la línea y detiene todo el proceso, por costoso que sea, ¿no? Entonces, es común que a veces a esos equipos periféricos no se les presta la atención necesaria, porque pueden ser la restricción principal de todo el sistema de producción, ¿no? Si no se toma la elección adecuada. Muy bien. ¿Qué pasa o qué hace Domino cuando entra en contacto con un proyecto farmacéutico? ¿En qué parte de la etapa es normal o cuál es la normalidad y qué sería lo adecuado para entrar? Lo podemos dividir en dos etapas. Cuando el proyecto nace, desde que concibe la gente, los equipos de ingeniería de proyectos de una planta, de un laboratorio, desde que conciben el proyecto, en muchas ocasiones participamos desde la concepción del proyecto para identificar cuál es la necesidad, la posición, etcétera. Se hace un análisis desde el inicio de todas las necesidades. Y en el otro escenario es cuando la línea ya existe y requieren resolver un problema o por alguna nueva tendencia o algún nuevo requerimiento requieren esa codificación, ese equipo periférico, es también cuando participamos. El proceso es similar, es en 4 etapas donde se analizan las necesidades. Basado en esas necesidades se hace un proceso de muestras, ya sea en México o en los laboratorios de Alemania, dependiendo del caso de la tecnología. Una vez que se hace ese proceso de muestras, se presenta al cliente los resultados obtenidos y la solución propuesta. Entonces ahí viene una etapa donde interactuamos con los clientes, viendo que sí, que no, todas las variantes. Y una vez que la solución que presentamos es la que el cliente decide que es la adecuada en conjunto, es cuando pasamos al proceso ya de implementación, ¿no? y del cierre del proyecto. Una vez ya que se implementa, pues ya viene todo el proceso, sobre todo en Pharma, de calificación, de todas las calificaciones de operación, de instalación y de desempeño, para poder entregar un proyecto al final. Muy bien. Ahora, de esto que estabas comentando, hay 2 partes. Primero, cuando son invitados desde el inicio del nacimiento del proyecto, y entonces son capaces también de dar observaciones y sugerencias para los departamentos de ingeniería. Uh-huh. En otro sentido, también hay veces que hay un requerimiento, puede ser que una línea tiene que tener mayor flexibilidad y tiene que correr con otro producto, que hay un cambio de formato, etcétera, etcétera. Y entonces hay que hacer una instalación sobre algo ya existente. Correcto. Ahora,
¿Cuándo te has dado cuenta de la problemática que hablábamos en un inicio o de otras problemáticas que me encantaría que exploráramos? En este sentido, ¿cuándo la industria o las plantas farmacéuticas se dan cuenta que son capaces de correr más rápido si mejoran algunas partes, como por ejemplo la codificación? Regularmente siempre, al menos en nuestra experiencia, va ligado a las demandas de producción. Entonces, en muchas ocasiones, la gran mayoría de las ocasiones, las plantas optan por la actualización de las líneas actuales. Entonces, muchas de ellas son de tecnología de hace algunos años con sistemas de marcaje que vienen incluidos en la misma línea. Entonces, en ese proceso de actualización, que hacen la línea, hacen ciertas modificaciones a la línea para lograr más velocidades o diferentes características o cambios de producto o cambios de presentación, es donde viene una de las limitantes de la velocidad de la línea, es la capacidad que tienen de codificar a esa velocidad. Y es justamente donde entramos nosotros. Cuando estamos ante un proyecto de ese tipo o alguna problemática de ese tipo, justamente lo que se hace es ver cuál es el requerimiento, o sea, es entender la necesidad del cliente, es a dónde, qué capacidad requiere de producción, a dónde quiere llegar, cuál es la meta, cuáles son las limitantes y basado en eso es como proponemos la solución en ese caso en específico, que aquí hay otras limitantes, puede haber limitantes de espacio, de disponibilidad, de posición, cuando el proyecto no fue concebido desde un inicio. En muchos casos en la industria farmacéutica, dependiendo el producto, es a donde debes de poner la codificación. Sobre todo es en el empaque, en la parte final del proceso. Hay lugares donde no puedes intervenir, digamos, en algunos productos que van en empaques metalizados, no los puedes producir al momento donde se está elaborando el empaque o el sobre por cuestiones de asepsia. Hay que hacerlo después de una vez con el empaque formado y eso complica, son otras variables de complejidad a la hora de codificar. Entonces, todo eso, el detalle más mínimo en una aplicación de estas es crucial para dar un buen resultado. Muy bien, muy bien. Ahora, aquí tocabas un tema sumamente importante, que es el tema de la generación de partículas dentro de la planta farmacéutica. Entiendo que es esta parte última que hablabas, donde al tener un empaque metalizado no puedes utilizar ciertas cosas porque generas partículas al ambiente, ¿es correcto? Es correcto. En algunos casos, sobre todo dependiendo la solución que tú estés utilizando. En el caso de un empaque metalizado, si eso es una solución láser, puede generar el desprendimiento de ciertas partículas que se resuelve con un sistema de extracción parte de la misma solución. Y para determinar eso es todo el proceso que te mencioné al inicio de muestras. Se hace un análisis de muestras en un ejemplo, en una aplicación para una codificación con marcaje láser. Lo primero que se hace no es nada más es proponer un láser, se toman muestras del sustrato que se va a codificar y en los laboratorios de Hamburgo, en Alemania, de Domino, se hace un análisis del material con tecnología especializada para ver la densidad del material, cuál es la absorción, qué longitud de onda es la adecuada para ese material y qué tipo de partículas va a desprender. Con esos resultados se escoge el láser adecuado, se escoge la longitud de onda propia, la potencia y se escoge el sistema de extracción adecuado para minimizar todo ese tipo de riesgos, adicional a todo el análisis de seguridad. Nosotros en Domino, varios de nuestros ingenieros están certificados como oficiales de seguridad en láser, aunque no es un equipo de alto riesgo, sí se deben de tomar ciertas medidas para diseñar las guardas que requiere el láser, el no acceso de las manos y prevenir cualquier accidente. Por lo que me dices, hay muchas partes que involucran un proceso ingenieril en cuanto al correcto desempeño, a las buenas prácticas de marcaje. No es simplemente simplemente tráeme un equipo, sino hay que hacer pruebas, hay que ver espacios, porque también mencionaste el hecho de que en un cambio, en una línea de empaque, ya la línea está montada y entonces tenemos que entrar en los espacios que la propia línea
permite. Y Es además correcto. tenemos que hacer pruebas hacia el producto y hacia los sustratos para generar la mejor de las soluciones. Así es. Dependiendo de la tecnología, una vez que conoces el sustrato, no se propone láser porque queramos ofrecer láser o tinta o tecnología de transferencia térmica o thermal injet. ¿No? Nosotros no proponemos en función de la tecnología que se nos ocurre. Primero se hace un análisis de cuál es el sustrato, qué es la necesidad del cliente, qué es lo que requiere, y combinado con todos esos factores es que llegamos a la tecnología adecuada a proponer. Después de eso, y en paralelo, es un proceso donde tienes que revisar toda la ingeniería, la posición correcta a donde vas a colocar el equipo, la complejidad de la velocidad, la diversidad de marcajes. En muchas ocasiones haces varias marcas al paso, y sobre todo el que cumpla con los requerimientos de validación farmacéutica, que en la mayoría de los casos lo requieren, que requieres poder ofrecer una validación tanto de operación como de desempeño, como de instalación. En algunos casos también, que es común en la industria, se hacen pruebas desde la fábrica. Una vez que un laboratorio X hace una adquisición de una línea o una modificación a su línea con sus proveedores, ya sea en Italia, en Alemania o uno de esos proveedores, principalmente de Alemania o de Italia, nosotros hacemos la visita a esa fábrica, ya sea en Alemania, en Italia o donde lo requiera el cliente, para hacer la validación de fábrica. Una vez que hacemos la validación de fábrica, luego hacemos la validación de sitio instalado, y de ahí viene entrenamiento, validación de operación, cumplir con las normas de la CFR 21, capítulo 11, etcétera. Todo lo que conocemos, sobre todo en capacitación, validación de usuarios, validación de instalación, de operación y de desempeño. O sea, uno cuando lo ve, pues es un equipo periférico, es una solución que codifica, que marca, pero todo lo que hay atrás de eso, desde el diseño, la labor de ingeniería, la administración del proyecto, intervienen muchos grupos en ese proceso para poder entregar un proyecto final. Pues entiendo además que en muy poco tiempo tendremos la oportunidad de oír a uno de los expertos de Domino principal, creo que es el experto farmacéutico, en un seminario. ¿Es correcto esto? Es correcto. Esta persona es el responsable global de Life Science en Domino, como tú seguramente sabes. Tenemos grupos estamos divididos por sectores. Uno de esos sectores y de gran foco para la organización es el sector farmacéutico, y Bar Fantenkiste es el Global Sector Manager para Life Science. Él se encarga sobre todo de detectar tendencias, analizar todo este tipo de soluciones, y tiene un envolvimiento mayor en todo eso, sobre todo que conoce mucho más que yo, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de legislación, normas, que rigen cada país, cómo lo debemos de cumplir, que eso también es un valor agregado que ofrecemos, ¿no? Todo el conocimiento de esas normas y regulaciones, ¿no? que se deben de cumplir en un proyecto de este tipo. Específicamente para codificado. Para codificado, trazabilidad, tanto en la industria farmacéutica, life science, como en dispositivos médicos. Muy bien, porque justamente estos, como platicábamos en un inicio, la industria mexicana de procesamiento de fármacos, de productos veterinarios y de medical devices exportó 19.300 millones de pesos en 2017. Entonces, sin duda, correcto. Un punto importantísimo. Tenemos exportaciones a Sudamérica, tenemos a Centroamérica, a Europa, algunas a Estados Unidos. Entonces, es una buena idea tomarse el tiempo de oír al experto mundial de Domino Printing para procesamiento de fármacos, para hablar de legislación farmacéutica, y también entiendo que van a hablar de eficiencia de línea, ¿verdad? Es que, sobre todo, la plática de Bart Fantenkiste es más en sentido de cómo influye todo el marcaje
en la industria, desde cumplir con las tendencias, regulaciones, a la eficiencia, cómo impacta directamente en el bolsillo de los clientes, tanto en eficiencia como en ahorro y en prevención de piratería o prevención de duplicidad de medicamentos, que al final del día eso repercute en imagen, en dinero y en resultados en el consumidor final. Claro, por supuesto, porque además es un evento muy delicado, lo hemos vivido en México con la falsificación de productos. No quiero detenerme mucho en esto, pero tenemos un escándalo en Tabasco, si no mal recuerdo, a inicios del año, con lamentablemente varias personas fallecidas. Así es. Entonces, en este sentido, es un punto muy importante, no solo desde el punto de vista de la... del quehacer de la compañía, sino del riesgo sanitario. Correcto. Entonces, sí, sobre todo por todas las variantes que influyen, ¿no?, en una prevención de este tipo. Cuéntame un poco, ¿cuándo es el evento? El evento es la siguiente semana, el 1 de octubre a las 10 de la mañana hora del centro. Es de cupo, tiempo del centro de México. Es un cupo limitado, hay invitaciones en línea, en las redes sociales, en la página de Domino, y el registro es por asistente y directamente en línea. Muy bien, pues mi querido amigo, esperamos con mucho interés este seminario, donde seguramente tener puntos de vista distintos puede enriquecer mucho nuestra visión del procesamiento de fármacos y específicamente de la codificación dentro del elemento del empaque primario secundario, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado, me gustaría mucho que cerráramos esta conversación con tus puntos de vista sobre la importancia de que asistamos a este seminario. Sí, básicamente invitarlos al seminario. Si bien Bart es un miembro del equipo Domino a nivel global, el seminario no está enfocado a hacer un comercial de nuestra tecnología. El seminario es más enfocado a cómo un adecuado marcaje resulta en un beneficio para el cliente en diferentes factores. Cómo respondiendo a estas regulaciones de trazabilidad y todo lo que envuelve un correcto marcaje, más o menos lo que mencionamos, tiene un impacto directo tanto en el cliente como en el consumidor final. Y solamente una pequeña parte del seminario hablaremos de cómo nosotros hemos ayudado o cómo podemos ayudar justamente en ese correcto marcaje. Es interesante, es un experto, él ha participado en varios foros a nivel mundial, en foros de farma o foros de trazabilidad en diferentes países. Entonces es una buena oportunidad para escuchar la voz de un experto que conoce sobre todo este tema y además en español, ¿no? Él es de Bélgica, pero el seminario es completamente en español porque él domina perfectamente el idioma. Yo creo que es un punto muy importante porque estamos desarrollando, tanto en México como en otros países de nuestra región, mercados importantes de productos genéricos. Y específicamente en los productos genéricos, ciertos ahorros pueden ser la diferencia entre la existencia y la no existencia. Entonces, creo que es interesante y invitamos a todos nuestros amigos a que se contacten para obtener la entrada a este seminario, que seguramente será siempre importante oír una persona con tanta experiencia, cualquiera que sea. Sí, eso es lo importante, alguien que nadie es profeta en su tierra, entonces mejor que venga un experto y nos platique de los temas. Además, tiene un punto muy interesante en compartirnos la experiencia de diferentes mercados. Así es. Eso genera creatividad, ¿no? Es utilidad oír otras soluciones que se han encontrado en distintos mercados para un mismo problema, lo cual nos permite generar una solución más exacta, más precisa a nuestras situaciones. Es correcto. La experiencia global siempre ayuda y nos aporta ideas, ¿no?, para las soluciones locales. Mi querido Ricardo, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Gracias, Mario. Igualmente un abrazo. Cuídate mucho, amigo. Suerte. Bye, bye.